Entonces, vamos a hablar hoy de caída libre. Pero ¿por qué es tan importante hablar de caída libre? Porque pues es necesario para evitar que el arnés no vaya a hacer su chamba, ¿no? Hace poquito estuvimos hablando del síndrome de suspensión, ¿sí? De hecho, por ahí ya hay unos videos, ya hay unos clips ahí, por si los quisieran retomar, pues ya hemos estado hablando de lo que es el síndrome de suspensión. Pero el síndrome de suspensión pues se da cuando el arnés sí se activa y la persona pues queda, como su nombre lo dice, suspendida durante un rato, ¿no? Es peligroso porque pues al final del día pensaríamos que ya una vez el arnés activado, pues se acabaron los riesgos. Y acá tenemos otra interferencia más. Otra interferencia más porque pues de hecho no se han acabado los riesgos en ninguno de los casos. En ninguno de los casos se han acabado los riesgos, ¿sí? Acá tenemos este otro tema donde pues acá tendríamos riesgos latentes y en esta ocasión, ¿por qué? Por no haber hecho un buen cálculo de caída libre. Por no haber hecho un buen cálculo de caída libre. Me ha tocado ver que voy pasando, de hecho estaba yo dando una capacitación, en este caso era de Loto, era para otra empresa, íbamos caminando rumbo hacia la sala de capacitación y había unos cuantos chavillos haciendo unos trabajos en alturas, estaban con una plataforma de elevación y estaban anclados por encima de su cabeza, ¿sí? Sin embargo, yo desde lejos, a ojo, observo que lo que traen es una línea de vida, no es una línea de vida retráctil, es una línea de vida convencional, de las que normalmente abren 1.8 metros y ya de por sí pues tienen 1.2 metros de largo. Traían su punto de anclaje, traían su arnés y con eso yo sé que los cálculos siempre arrojan de mínima 5.3 metros. Mínimamente 5.3 metros para seleccionar el punto de anclaje. Y estos chicos no estaban ni a 4. Entonces tenían ahí todo su equipo de protección personal completo y no sabían a lo que se estaban enfrentando porque de hecho no iba a funcionar para prácticamente nada ese equipo de protección personal. No iba a funcionar. Y probablemente ellos ni lo sabían. Ellos decían, bueno, pues estoy anclado, me dijeron que yo necesitaba un arnés para poder protegerme en las alturas, que con esto ya si te caes, pues no pasa demasiado, pero pues, de hecho no iba a suceder así. Por el contrario, si se accionaba el equipo de protección personal, pues iban a llegar todavía al piso. Todavía iban a llegar al piso. Por eso creo que es bien importante que hagamos de repente estas pausas y antes de firmar cualquier tipo de permiso, pues entonces hagamos un buen cálculo de caída libre. Yo no firmaría ningún permiso de trabajo para trabajar en alturas sin haber realizado mi cálculo de caída libre primero. ¿Y cómo se realiza este cálculo de caída libre? Es bien sencillo, nada más es una suma de factores. Es una suma de factores. En general, los factores suelen ser la longitud de la línea de vida, la extensión del amortiguamiento de impacto, la elongación del estiramiento del arnés, es una medida normalmente estándar, la altura promedio del usuario desde el anillo dorsal, es decir, desde los omóplatos hasta sus pies, la distancia de seguridad por prevención, ¿no? Esta distancia cambia muchas veces de empresa a empresa, pero pues bueno, es una distancia. Como se los decía, comúnmente este cálculo suele tener alrededor de entre 5 a 5.8 metros. Entonces, el punto mínimo, el más bajito que podrías elegir para anclarte, pues sería un punto a 5.2 metros, salvo una sola excepción. Salvo una sola excepción. ¿Alguien ya sabrá cuáles serán esas excepciones? ¿Cómo puedo hacer que este cálculo dé menos? Porque 5.2 metros de hecho ya es algo, ¿no? Por ahí dice Brian Gardea, profe, ¿y el amortiguador de impacto siempre está activo o se activa con la caída? No, se activa solo con la caída. O sea, y de hecho eso es lo que hace que parezca que tienes, bueno, que darte esa sensación de seguridad, porque pues tú no lo ves tan largo. Tú pues
tú ves tu sistema y dices, no, pues, o sea, incluso hasta está como que un poquito elongadito de donde yo me colgué, ¿no? El amortiguador, pues, se va a abrir solo hasta que, pues, sienta un impacto. Y el amortiguador suele tener alrededor de 1.8 metros de largo. Es bastante, estamos hablando de prácticamente 2 metros, ¿sí? 2 metros, que obviamente sí, o sea, van a reducir un poquito la caída, pero pues de poco va a servir que te reduzcan la caída si cuando tú estás colgado, pues tus pies tocan el piso, ¿verdad? Y tus pies o podría llegar hasta tu cadera. Entonces, pues ahí es donde tendríamos un verdadero problema. Un verdadero problema y pues sería poco útil entonces tener nuestro sistema de amortiguamiento de caídas. Entonces les preguntaba yo a ustedes, ¿sabrán alguna ocasión, algún momento donde pues pudiéramos, o cómo le podemos hacer para reducir estas alturas? ¿Cómo podemos hacer para que sean menos? Creo que por ahí había otro mensaje. No, nada más son los que se unen y se van. Los voy saludando para ver cuáles se quieren quedar. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Gerardo? Bueno, acá de este lado sí aparece quienes sí se han quedado. Perfecto. Zeus es de los que llevan más tiempo. ¿Cómo estás, Zeus? ¿Cómo estás, hermano? Italia, hola, Italia, Daniela, Efraín, Brenda, ¿cómo están? Anda por ahí el Alex. ¿Cómo estás, bro? Rato sin saber de ti. ¿Cómo estás, Alex? Nayeli Valverde, ¿cómo estás? Hola. Daniel, Brian, Lalo Alcántara. ¿Cómo estás, Lalo? Poison. Por ahí dice Poison Inge. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Poison? Eres bombero, dices. ¿Cómo estás? Esto también te va a ayudar, hermano. También te va a ayudar porque pues, al final del día los bomberos también en determinadas ocasiones requieren de ocupar anclajes. Ya van a empezar otra vez. Vean. Daniel, ¿estuviste ayer? Porque si estuviste ayer, bueno, pues ya te la paso, ¿no? Pero si eres nuevo, sí me la voy a empezar a creer, ¿eh? Dice Daniel, Fede Ingeniero. Yo digo que no, o sea, yo estoy segurísimo que no me parezco al Fede Lobo. La neta no creo parecerme al Fede Lobo. Pero, ¿qué dicen ustedes? A ver, pónganle un pulgar arriba si creen que me parezco al Fede Lobo. Y uno abajo si no saben quién es el Fede Lobo. Bueno, entonces estábamos hablando entonces de los cálculos de caída libre y yo les estaba diciendo que cuando tengo que autorizar un permiso de trabajos en alturas, una de las cosas que sí o sí reviso es haber hecho mi cálculo de caída libre. Es haber revisado que el punto de anclaje y el sistema que voy a utilizar verdaderamente van a servir de algo en caso de un accidente. Digo, ojalá que no pase, ojalá que no sea necesario utilizarlo. Esto pues es en caso de, pues ya es una emergencia, ¿no? Ojalá no sea necesario que lo utilice, pero prefiero que funcione a que no funcione cuando lo necesito. Y es bien fácil realizar el cálculo, les digo. Prácticamente y básicamente lo que tenemos que hacer es calcular el elongamiento de todo el sistema de restricción de caídas y compararlo con la altura que tengo desde el punto de anclaje hasta el piso, ¿va? Es básicamente eso, es relativamente sencillo. De repente como que nos complicamos mucho la vida y hay veces que incluso yo les recomendaría, ¿no? Si así lo quieren, le pueden sacar screenshot aquí a esta diapositiva que tenemos, sin problema. Pero al final del día, el objetivo del cálculo, la necesidad del cálculo, pues es más que nada comparar dos cosas. La distancia que hay desde el punto de anclaje hasta el piso y la distancia del elongamiento total del sistema de restricción de caídas hasta los pies de la persona. Comparamos esas dos distancias, si sale el valor, pues uno mayor que el otro, bueno, pues estamos dentro de y eso es correcto utilizar el sistema de restricción, ¿sí? Y en caso de que no, pues bueno, pues tenemos que hacer cosas para poder darnos espacio a que sí vaya a funcionar ese sistema de restricción de caídas. Entonces yo les decía y les preguntaba, ¿saben formas de cómo hacer que esta distancia sea más grande?
cómo podemos hacerle para que funcione nuestro sistema de restricción de caídas. Imaginemos que el último punto de anclaje que tengo y que puedo encontrar por allí cerca, híjole hermano, está a 4.5 metros. Y entonces aquí, si se dan cuenta, en que de hecho en el cálculo que tenemos de este sistema que está en pantalla, ese cálculo nos dice que funciona para 5.2 metros. Entonces, yo tengo 4, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Hay forma? ¿Hay alguna forma en la que podamos disminuir esa elongación? ¿Hay una forma en que pueda ser un poquito más chiquito? Porque pues ese es muy grandote. Creo que ya llegó Sombrero. Hola Sombrero, mira, ya te estábamos esperando. Pues si dijimos que este live era para ti. Y ve. Otro, ya van a empezar. Bueno, no a empezar, ya eres el tercero que dice hoy lo del Ingelobo. Pero el Fede Lobo no lleva gorro. Exacto, por ahí Lalo Alcántara nos da una pista y nos da de hecho una forma bien atinada de poder reducir esta cantidad, ¿no? Una de las formas es utilizar una línea de vida sin absorbedor de impacto. Ajá, que esto, bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que, bueno, frente a una caída, pues sí va a ayudarnos a evitar que lleguemos hasta el piso el sistema de restricción, ¿no? Por un lado, sí. Sin embargo, por el otro lado, bueno, pues gran parte de lo bueno de tener un absorbedor de impacto es eso, ¿no? Es que absorba el impacto. Entonces, aunque sí podría ser muy útil y de hecho, pues en algunos casos, pues será lo que tenemos y pues lo utilizaremos, pues no será lo más recomendable siempre. Digo, si hay opciones, porque por ahí hay todavía unas cuantas opciones que podemos ocupar y también podrán ser útiles. También podríamos adquirir una línea de vida más corta, que también esa es la cosa, es que son raras. Sí existen, he visto líneas de vida que incluso tienen únicamente 50 centímetros de extensión, más el 1,80 de retracción, pero son raras, la verdad. He visto muy poquitas. Y de hecho en Uline nunca he visto que las estén vendiendo, las he visto nada más en persona, no he visto ni siquiera el proveedor. Por ahí dice Alejandro, Alex, en una situación es que hay que evaluar antes de iniciar actividades y seleccionar los sistemas adecuados de restricción. Sí, efectivamente es eso, o sea, se basa básicamente en ello. Una preguntota nada más antes de que siga con las demás preguntas. ¿Se escucha? Porque acá están utilizando un esmeril y la verdad no me acuerdo del LED cuando pongo la cancelación de ruido de qué color prende. Entonces, si se escucha nada más para presionarlo y no se escuche. Si no se escucha nada, entonces todo bien. Todo bien y seguimos. Dice por ahí Sombrero de Paja, Inge, ¿se toma 1 metro de factor de seguridad entre el suelo y los pies o es 0.6? Ahí, bueno, es una pregunta interesante y de hecho es una pregunta que no tiene respuesta, Sombrero. ¿Por qué? Hay empresas que como estándar interno establecen 1 metro completo, ¿sí? Muchos de los documentos de OSHA que yo me he llegado a topar, como establecen 30 centímetros. Y he visto algunos otros documentos, sobre todo de la Unión Europea, que suelen traer 0.6 metros, ¿va? Entonces, de hecho, ¿cuál es la distancia adecuada? ¿Cuál es la distancia de seguridad por prevención que más se debería estar utilizando? Pues no hay una respuesta, es la que tu empresa quiere utilizar. No hay, de hecho, por ejemplo, si dijéramos por norma mexicana, la norma mexicana, pues no, ni sus luces de este tema, ¿eh? Entonces, pues no diría prácticamente nada ahí. Entonces, ¿cuál deberías de utilizar? Pues el que más te convenga, ¿no? Pero pues incluso desde 30 centímetros estamos hablando de una buena distancia. Ajá. Estamos hablando de una buena distancia. Por allí dice... a ver, ¿dónde me quedé? Acá. Dice Adesca, bro, ¿cómo paso el examen de la UNAM? Híjole, hermano, pues yo ni estudié ahí. Yo soy politécnico, ingeniero politécnico. Entonces no sabría decirte, hermano. Si alguien sabe. Ahí dice Keo Kravitz, bro, perteneces al Fedeverso, perdón, pero lo tenía que decir. Sí, ya me la estoy creyendo totalmente, ¿eh? O sea, creo que esto ya no es complot. Si se escucha, todo bien. Carlos Draco, Fede Lobo. ¿No les parece eso muy curioso? No, pues sí. Entonces, pues yo creo que ya me la creí, ya
Ya sabemos que sí, sí me parezco al Fede Lobo entonces. ¿No les parece eso muy curioso? Bueno, entonces, la distancia de seguridad por prevención. La distancia de seguridad por prevención, estamos hablando de 0.3 metros, 0.3 metros de seguridad para evitar que, pues bueno, los pies vayan a llegar al piso, ¿no? Pero pues incluso en los demás ya tenemos incluso algunos cuantos factores también de seguridad, ¿eh? Entonces por eso yo también creo que no es tan necesario, les digo, yo conozco una empresa que literal maneja que es 1 metro de distancia de seguridad por prevención. Y creo yo que sí es bastante, ¿eh? O sea que la verdad es que 1 metro sí es algo bastante alto. Por ahí Coyote Inválido, la verdad no vi en qué momento lo hiciste, pero nos envió una rosa. Muchísimas gracias, Coyote. Ahí te va un púchale play para Coyote Inválido. De todos los que vean el Fedeverso. Eh, va. Entonces, estábamos hablando de la distancia de seguridad, les digo, pues utilicen la que más convenga. Sin embargo, pues yo creo que desde 30 centímetros es bastante bien y bastante adecuado. Ya si su empresa lo solicita, si sus estándares internos de seguridad dicen, Nel, aquí es 1 metro, pues adelante, pues será 1 metro, ¿no? Pero no hay un estándar que nos diga qué es lo correcto en sí, ¿no? Es un poquito más como a conveniencia y a intuición incluso. Entonces, vamos a continuar. Ah, mira, Sombrero ahí mandó un jengibre. Muchísimas gracias, Sombrero. No, pues sí, aquí sí se nota el cariño, se nota, se nota que sí nos quieren por acá. Y dice, ¿cómo estás, mi estimado Fede Lobo? Yo creo que deberían, o no sé si lo estén poniendo como en algún canal donde diga personas que se parecen a Fede Lobo. Seguramente ahí es donde están poniéndole, por eso está llegando tanta gente a decirme Fede Lobo. Va, entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se hace un cálculo de caída libre? Como les decía yo hace un ratito, yo jamás de los jamases firmaría un permiso de trabajo sin haber hecho primordialmente mi cálculo de caída libre. Yo jamás de los jamases firmaría un permiso de trabajo de alturas si no he hecho un cálculo de caída libre. Y el cálculo de caída libre, reitero, es bien sencillito, nada más hay que sumar las extensiones de todos los sistemas de restricción de caídas. Y aquí es algo que es bien importante, porque son todas las extensiones. ¿A qué me estoy refiriendo con que son todas las extensiones? Porque si se dan cuenta, y ahí a ver si les puedo dar por ahí un premio, yo creo que este curso lo tengo grabado, de hecho, y les voy a dar acceso gratis al que pueda responderme a esta pregunta. A ver, pues ya tenemos aquí unas cuantas personas, yo creo que sí podrían responderla. Entonces, vean en la imagen los factores que estamos tomando en cuenta, ¿va? Se las centro para que puedan observarlo bien. ¿Qué factores estamos tomando en cuenta? Y aquí yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué factor podrían utilizar de más? El que ustedes quieran. Si alguien me dice, oye, falta X o falta Y, o yo creo que si en caso de que utilizáramos X, debería estar ahí, con eso se llevan el curso gratis de alturas. Les doy acceso para que se lo puedan tomar completito. Saber, léanle, ¿no? Ahí tenemos, dice A, longitud de la línea de vida de gancho a gancho. Dice B, extensión del amortiguamiento de impacto. C, elongación del estiramiento del arnés. D, altura promedio del usuario al anillo dorsal. Que 1.70, tomen en cuenta también ahí, es como que, de hecho, esto es una recomendación gringa, ¿no? Porque seamos bien sinceros, 1.70 es el promedio, pero de la altura del mexicano, no de los dorsales al piso, ¿no? Entonces ahí aguas con eso, ¿eh? La distancia que se tiene que tomar es promedio de los dorsales al piso. Y los mexicanos no tenemos 1.70. O sea, los mexicanos medimos 1.70, por tanto, de los dorsales al piso quizás hay 1.50, ¿no? Luego dice por ahí distancia de seguridad por prevención de 0.30 metros. Pero ahí faltaría algo. Dice ahí Sombrero. Inge, el ejemplo está en factor 0. Aquí
no vendría tanto al caso si estamos hablando de factor 0, 1 o 2, porque de todos modos la distancia que hay que tomar en cuenta siempre es desde el punto de anclaje, ¿no? Entonces, los factores, el tema de los factores es más que nada para poder hacer cálculos un poquitín más complejos como el que les pongo acá. Ajá. Para calcular la fuerza de impacto, ¿sí? En este caso, pues sí, en este cálculo de fuerza de impacto, pues quizás sí vale la pena entender qué factor tenemos, ¿no? Pero de otra manera, pues no, ahorita no. Ahorita no. Dice Lalo, es curioso esa cuestión del factor 0, 1 y 2, ya que sí se consideran algunos estándares. Pero de caída libre, de caída libre. Dice Cristina, ¿eres el compa Joaco de los compas de hierro? Shh, en el canal de ingeniería no se habla de eso. Ese es del otro canal. Vayas al canal de calistenia y allá platicamos de eso. Pero quizás sí, o igual y no. ¿Quién es Cristina? Yo creo que no te conozco. No te preocupes, es coto, pero sí, justo, este es mi canal de ingeniería. Este es el Fede Ingeniero, así se llama. Dice Luis Antonio, el Fede Ingeniero. Sí, es el canal del Fede Ingeniero. Dice Lalo, sin embargo, la NOM dice que no puedes anclar por debajo del plano de trabajo. Ah, sí, o sea, de hecho, está prohibido anclarnos por debajo. Muy buen aporte, Lalo. Muchísimas gracias, hermano. Dice Joaco Club de la Pelea. El Joaco Verse. Es el Fedeverse, soy parte del Fedeverse. Dice Inge, ¿podemos, por ejemplo, por decir en un trabajo de techumbre? Sí, pero al final del día el punto de anclaje seguiría siendo el mismo, hermano. El punto de anclaje seguiría siendo lo mismo, entonces tampoco habría como una variación. Les digo, ahorita lo que me gustaría encontrar es eso, o sea, ¿cómo podríamos agregar algo extra a este cálculo? O sea, si hay algo más que pudiéramos considerar. Sobre todo porque no me gusta a mí explicar el tema de el cálculo de caída libre como una suma de factores nada más, porque hay veces que pues yo veo que en su libretita, en sus apuntes, están colocándome ahí la suma de factores y me dicen, bueno, la A es la longitud, la B la extensión del amortiguamiento, la C, ¿no? He visto incluso en algunos permisos de trabajo de algunas empresas que lo mismo, o sea, manejan ahí ya una serie de factores y ya dice ahí A longitud, B tal, B, C y da. Y como nada más toman en cuenta eso, hay veces que de repente se les pasa una cosa, ¿sí? Y es algo que no es poquito. Dice, también tiene que ver el peso del usuario, ¿no? El Runox. Sí, pero eso es más que nada para los cálculos de la energía, ¿no? De la energía de impacto. Por ahí dice Coyote, solo en caso de trabajar en techo de naves industriales se usa de línea de vida horizontal. Sí, pues lo que le llamamos pues sí, las líneas de vida de acero de las techumbres. Sí, dice, yo he agregado a veces el factor del punto de anclaje. Exactamente, muy bien, Alejandro, exactamente, muy bien. Es lo que estaba buscando. Sí, muchas veces de repente ocupamos un punto de anclaje textil o algún punto de anclaje de metal, sí, y que suma, y a veces suma bastante. De hecho, yo tengo uno que suma alrededor de 50 centímetros, ¿sí? Entonces, sí, de hecho, o sea, pues eso es un factor importantísimo porque de repente podrías hacer que pues la parte de la distancia de tus pies al piso que tenías de factor de seguridad, pues ya no sea útil, ¿sí? Pero efectivamente, Alejandro, muchísimas gracias, hermano. Es lo que estábamos buscando, el factor precisamente de tener un punto de anclaje textil. Por eso, y reitero, si de repente se nos pudiera estar escapando algo tan importante como el punto de anclaje textil, pues entonces tenemos que entender el cálculo de caída libre como una suma de todos los componentes del sistema de amortiguamiento de caídas. Todos, ¿sí? Desde el punto fijo, desde el punto donde nos estamos anclando, hasta la distancia de seguridad, ¿va? Los pies y después más la distancia de seguridad. Entonces hay que tomar en cuenta todos los factores. Dice Fede Máquila Gali. No, pues sí, ya me la creí. Ya mejor de ahora en adelante le vamos a poner Inge Fede Lobo.
el efecto péndulo, dice Sombrero. No necesariamente, hermano, no necesariamente. Luego hablamos de eso. Pero sí también, pues al final del día el penduleo pues también podría generar algún tipo de problema. De hecho, lo mejor es que pues los trabajos se efectúen siempre debajo del punto de anclaje, ¿no? Porque si no el efecto péndulo pues nos podría generar golpes por ahí inesperados, ¿no? Dice Alejandro, algunos puntos de anclaje móviles llegan a quedar a unos 30 centímetros más largos. Sí, de 30, les digo, yo tengo uno que aumenta hasta unos 50 centímetros. Entonces, sí es importante tomarlo en cuenta. Dice Luis Antonio, así es, hay veces que un amortiguador actúa como resorte o viceversa, pero eso ya se ve en la D de ese. Sí, muy bien, dinámica de sistemas. Muchas gracias, Luis. Sí, efectivamente, efectivamente. Oye, el live yo creo que pues va a ser más cortillo de lo normal, pero nada más quisiera yo revisar esto. Ah, bueno, sí, les estaba diciendo hace un ratito también, yo les preguntaba, ¿hay otra forma de poder reducir esto? Porque este Eduardo, de hecho, mencionó una, ¿no? Sí nos dijo, si hay formas de reducir la distancia que podríamos estar calculando de nuestro cálculo de caída libre, de nuestros sistemas de amortiguamiento, si hay forma de reducirlo. Y él propuso una cosa, ¿no? Dijo, bueno, una línea de vida sin amortiguador. Pero habrá otra manera, de hecho hay una manera que nos puede ayudar a reducir muchísimo, muchísimo esto, haciendo que pues incluso algunos trabajos a 2.8 metros, me parece el cálculo que había sacado yo, fueran todavía seguros, ¿sí? Por ahí dice Víctor, un saludo a Fede Lobo. Eh, les digo, sí, sí, ya me la creí, ya somos el Fede Lobo de la ingeniería. Por ahí dice Lalo, tal vez una línea de vida retráctil excelente. Efectivamente, esa es la respuesta. Con una vida de línea, con una línea de vida retráctil podemos reducir muchísimo el cálculo de distancia de caída libre, ¿sí? De hecho, podemos reducirla prácticamente a nada, porque si se dan cuenta, entonces, en este cálculo que estamos mostrando en pantalla, que reitero, es una guía y no es que sea una suma de factores fijos, siempre hay que saber cuáles son los componentes de nuestro sistema. Entonces, en este caso, pues quedaría eliminado el A, porque precisamente longitud de línea de vida de gancho a gancho, pues tendríamos nada más lo que nos da la propia línea de vida retráctil, que han de ser alrededor de unos 60 centímetros en total. Después dice la extensión del amortiguamiento de impacto. Las líneas de vida retráctiles normalmente y según su ficha técnica traen de entre 15 hasta máximo 30 centímetros que te dan de seguridad, o sea, es como un factor, pero es prácticamente inmediato si se dan cuenta. Entonces, entre 15 a 30 centímetros máximo, ¿sí? Luego dice elongación del estiramiento del arnés, este sí no se nos quedaría, entonces ya llevamos aquí 90 centímetros y 30, pues llevamos metro 20, ¿verdad? Metro 20 y luego les dije que los mexicanos no teníamos 1.70 desde los dorsales hasta el piso, entonces 1.50, ¿no? Entonces llevamos 1.20 y 1.50, tenemos 2 metros 70 y luego que le pongamos nada más la distancia de 30 centímetros, tenemos 3 metros. A partir de 3 metros ya podría ser seguro con una línea de vida retráctil el estar laborando en alturas. Entonces ahí hay maneras, sí hay maneras de que podamos hacer este trabajo de pues reducir la distancia de caída libre, sobre todo, bueno, pues cuando vamos a hacer trabajos que no son tan altos, ¿no? Por ahí me ha tocado ver gente, me ha tocado alguna vez ver personas con una línea de vida colocada, anclados en una especie de pues techo cerca, en algún punto de anclaje que quizás sí pudiera llegar a ser seguro, trabajando en una escalera de 2,5 metros. Entonces, ahí será necesario colocarnos nuestro sistema de interrupción de caídas. ¿Cómo ven? Dice Tony, púchale play. Eric Torres, Fede Einstein. Ah, no, es Fede Inge. Así se va a quedar. Fede Inge. Yo creo que a los videos y a los clips que suba, pues de ahora en adelante voy a empezar a poner el hashtag Fedeverso. No, porque la verdad es que vaya a empezar a llegar gente que no es de la comunidad. Y creo que ahorita no se han dado cuenta, la verdad es que el canal está funcionando muy bien y me gusta porque pues, aunque no son muchas las personas que nos están viendo, son todas del gremio y pues la verdad sí está muy interesante que podamos ir formando la comunidad y sobre todo que podamos ir agendando luego cosas. Les digo que quiero hablar de los incendios de baterías de litio,
porque pues, se van a poner de moda. La verdad me he puesto a investigar bastante y creo que tengo información muy valiosa que les podría ser de muchísima utilidad, entonces sí quiero agendarlo. De hecho, no sé, Lisa, ¿sigues por aquí? A ver si sigues por aquí porque te iba a pedir un favorzote. Ay, creo que ya no estás aquí, Lisa. Bueno, luego se lo pedimos. Dice por ahí Alejandro, las escaleras es un caso particular de acuerdo a la norma. El sombrero dice fe de navideño. Luis Fernando dice, con una eslinga de posicionamiento basta ese ejemplo que acabas de poner del techo. Sí, efectivamente, con que tengamos nada más una eslinga de posicionamiento, con eso tendríamos para evitar. De todos modos, al final del día, en esos 2,5 metros, pues máximo vamos a pendulear alrededor de unos 40 centímetros y entonces en este caso podría ser muy, muy útil. Pero sí, colocarnos un sistema de restricción completito, pues no sería lo adecuado, ¿no? Vamos a ver. Si Seven compartió el live, muchísimas gracias, Seven. No, pues todos deberían de estar compartiendo el live. Si esto es lo mero bueno, lo mero chido. ¿Cómo se van a enterar los demás que aquí está el Fede Lobo, enseñando cosas de cómo calcular sistemas de restricción de caídas, ¿no? Dice, no, ya no tenemos comentarios. Bueno, entonces, reitero, ¿cuál es la manera de nosotros de poder cerciorarnos de que esto está bien hecho? Sumando nuestro sistema de restricción completito. Nada más. La verdad es que pues, es relativamente sencillo, es relativamente fácil. Nada más, como lo decía hace un ratito alguno de los que nos estaban viendo por ahí, por ejemplo, está Alejandro, bueno, nos decía, pues hay que revisar cuáles son los sistemas que tenemos y que involucran todo nuestro sistema completo de amortiguamiento, ¿no? Hay que analizarlo y pues con base en ello pues hacemos nuestro cálculo y ya está. Ya con eso ya podríamos nosotros firmar un permiso y saber que estamos haciendo las cosas bien. Reitero, ¿les queda más o menos este horario? Yo he visto que este horario pues está jalando bien en cuanto a los lives. Digo, sobre todo porque hay bastante participación. Y pues quería preguntarles, o si no, más tarde también he visto que otros usuarios de por ahí que también se dedican a seguridad, pues lo hacen un poquito más tarde. Sobre todo para que por ahí hagamos de repente el live que les digo de lo de las baterías de litio. La verdad es que creo que está bastante interesante, sobre todo para desestigmatizar que es un fuego tipo D. No es un fuego tipo D. Lo que se quema ahí no es el litio, por tanto no es un fuego tipo D. Por ahí Lalo tiene sus controversias conmigo, pero no es. Entonces, sí, igual para que lo vayamos agendando luego. Como quiero ahorita, yo creo que por el día de hoy ya podríamos ir acabando. Estuvo cortito. No sé si sobre todo para quien nos pidió este live, quedó todo claro. Si quedó claro, pues ya puedo decir que mi trabajo aquí ha terminado. Nos lo pidió Sombrero. Sombrero fue el que nos pidió este live de cálculo de caída libre. ¿Cómo ves, hermano? De todos modos, igual voy a sacar por ahí el clip donde pues hago prácticamente el resumen de todo esto. Y sí, pues ya está. Dice Jorge Martínez, ¿cuándo haces el del cálculo de izaje? Oye, ese está interesante, ese está bueno. Pues yo creo que sí, lo agendamos. Digo, me gustaría hacer premio el de lo de las de litio, pero sí. ¿Cómo que más o menos, sombrero? ¿Qué faltó? Voy a enojar. A ver, ¿qué es lo que le faltó? Es sencillo, hermano. Nada más hay que calcular desde el punto de anclaje hasta el piso y que haga la sumatoria. Es que como te decía, hermano, no es como tal hacer una sumatoria, ¿eh? No es como tal hacer una sumatoria fija, o sea, que haya factores fijos. O sea, yo muestro esta imagen como de repente una guía, es una guía. Sin embargo, tú tienes que analizar cuáles son los componentes de tu sistema, ¿sí? O sea, el sistema está compuesto, bueno, pues normalmente por el arnés, por la línea de vida, por los puntos fijos, por el punto de anclaje, por el propio usuario y por la distancia de seguridad, ¿no? O sea, son factores que hay que tomar en cuenta, sin embargo, no son siempre fijos. De repente voy a sumar que pues no siempre utilizo, por ejemplo, un punto fijo. No siempre. Entonces, en ese caso sí voy a tener que ocuparlo. Dice Jorge Martínez, llegué tarde, pero sí ando ocupando la del Isabel.
Ah, la de Isaje. Yo dije, ¿quién es la de Isabel? Yo no la ocupo, ¿eh? No, déjame decirte que... la de Isaje. Sí, hermano. Sí, hermano, por ahí lo agendamos, ahí síguenos. Y créeme que sí, nos vamos a echar ese live también de los cálculos de Isaje. Claro que sí. Eh, entonces, bueno, pues te digo, como te decía, sombrero, es nada más un cálculo de suma de factores y ya. Y a lo que voy es eso, sobre todo, no se casen con realizar un cálculo fijo de caída libre con factores que vienen en una lista, porque de repente se les podrían, pues sí, cruzar los cables y omitir cosas o agregar cosas que ni siquiera estaban allí. Como les decía hace un ratito, normalmente vienen estos factores y nos dice cálculo de línea de vida de gancho a gancho. Y luego nos dice la extensión del amortiguamiento del impacto. Y les dije, bueno, pues eso en una línea de vida retráctil, pues igual y no aplica del todo, ¿no? O sea, sí tendríamos que sacar por ahí de la ficha técnica que sí hay una extensión de amortiguamiento, pero quizás no es de amortiguamiento, es una extensión de la propia línea que nos da de rango de seguridad, ¿no? Entonces, no nos casemos con unos factores, los factores podrían ir cambiando, nada más hay que sumar. Sumar cuáles son todos los componentes de mi sistema de amortiguamiento de caídas. Eso es lo que realmente nos va a librar de, bueno, un accidente grave.